Buenos días a todos nuevamente. Estamos en el submódulo 2 y vamos a ver las leyes de los gases. Entonces, bien, estábamos hablando que las leyes de los gases son leyes que nos van a servir para controlar o de alguna manera conocer el sistema cuando vamos a tener circuitos neumáticos para trabajar de manera física. Bien, entonces, estas leyes de los gases se van a caracterizar porque nos van a determinar ciertas magnitudes o vamos a tener ciertas magnitudes que nosotros vamos a poder manejar. En este caso, primero hay que conocer los principios que tienen los gases, como es su estado de materia, cómo son las moléculas, sabemos que están separadas, que generalmente están dispersas, que si les ponemos algún aumento de temperatura, esta agitación entre sus partículas o moléculas se va a ir generando mayor cantidad de fuerza, y entonces vamos a tener que, en consecuencia, vamos a tener una elevada presión. Para poder entender el comportamiento de un gas o el concepto de un gas ideal, de manera hipotética, como si nosotros pudiéramos utilizar ese gas de manera adecuada o completamente adecuada, pues a veces va a ser necesario que nosotros conozcamos este tipo de elementos. Ok, entonces, ¿qué pasa con estas cuatro fórmulas? Pues estas cuatro fórmulas lo que hacen es justamente darnos esa interacción entre el gas ideal que nosotros queremos o cómo queremos que se comporte el gas durante nuestro sistema neumático para poderlo procesar dentro de los elementos que tenemos neumáticos, en este caso pues, las tuberías o los elementos que van a hacer la presión, podrían ser los cilindros, o para utilizarlos en algo en específico, por ejemplo, un motor de un carro, ¿no? O en los frenos de un automóvil. Bien, ¿cuáles son las leyes que vamos a ver? La ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley general de los gases. La ley de Boyle nos dice que nosotros, si conocemos la presión y el volumen de un gas, en un sistema determinado, entonces voy a poder conocer su volumen y su presión al final de ese sistema. O en este caso, si yo tengo dos tanques de gas a través de un sistema conectado por una manguera y tengo diferentes tipos de alturas en los tanques de gas, o sea, a lo mejor si conozco uno de ellos, con uno solo que conozca, yo puedo conocer los parámetros del otro. En el caso de la ley de Charles, me dice exactamente lo mismo, pero aquí maneja que si yo conozco el volumen y la temperatura. Si yo conozco el volumen y la temperatura de esos gases o de ese gas en ese sistema, yo voy a poder conocer el volumen y la temperatura al final del sistema. Aquí lo importante es que hay que tomar en cuenta que estas leyes dicen algunos tipos de reglas, entonces vamos a estar viendo algunos tipos de reglas que por ahí tienen estas leyes, mientras vamos a mencionarlas de forma general. Y entonces tenemos la ley general, perdón, la ley de Gay-Lussac, y la ley de Gay-Lussac ahora nos dice que si yo conozco la presión y la temperatura, es como si yo tuviera la ley de Charles y la ley de Boyle juntas. Entonces, en este caso, me dice que si yo conozco la presión y la temperatura en un sistema o en un tanque de gas, yo puedo conocerla al final del sistema, su presión y su temperatura, o bien en el otro tanque de gas, ¿sale? Siempre y cuando estén conectados en el mismo circuito. Luego tenemos la Ley General de los Gases, y la Ley General de los Gases, nos habla de todas las variables que tenemos nosotros en todas las leyes de atrás, de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac, en donde nos maneja que si yo conozco presión, volumen y temperatura, puedo conocer entonces la presión, el volumen y la temperatura del sistema que tengo hacia el final, ¿sales? O bien que pertenece entre ambos. Ok, vamos a ver cada uno de ellos, cómo es la interacción, que tenemos entre cada una de estas leyes. La ley de Boyle, ya dijimos, pertenece a presión y volumen,
en un sistema y presión y volumen al final del sistema. Por lo tanto, presión 1 y volumen 1 son la presión inicial y el volumen inicial que vamos a tener en el sistema. Las unidades de medida para la presión que vamos a estar utilizando para la ley de Boyle es milímetros de hidrógeno y para el volumen son centímetros cúbicos. En el caso de la presión 2 y el volumen 2, vamos a saber que entonces presión 2 y volumen 2 es lo que tenemos al final del sistema. Se utilizan las mismas medidas o el mismo sistema de medición, milímetros de hidrógeno y centímetros cúbicos, para poder hacer la relación en la ecuación. En el caso de la ley de Boyle, es muy importante saber que la temperatura es constante y por eso no aparece en la relación de la ecuación. Entonces, siempre que un problema o bien que un sistema que yo tenga dentro de manera física y me diga que la temperatura siempre va a ser constante, entonces quiere decir que yo puedo utilizar la ley de Boyle, ¿sales? Temperatura constante, ley de Boyle y utiliza presión y volumen. Conozco la presión y el volumen de algo. En la siguiente ley, que se llama la ley de Charles, voy a tener como conocimiento el volumen y la temperatura. Sabemos ahora que el volumen 1 y la temperatura 1 se refieren al volumen inicial y a la temperatura inicial en el sistema. Y el volumen 2 y temperatura 2 es el volumen y la temperatura final en el sistema. ¿En qué vamos a medir el volumen? En centímetros cúbicos y la temperatura la vamos a medir en Kelvin. En todas estas ecuaciones que nosotros tenemos, si nos mencionan la temperatura, debemos de verificar muy bien que siempre estén en Kelvin. En caso de que no estén en Kelvin, tendremos que hacer una conversión de temperatura para saber cuál es el valor que tiene esa magnitud en Kelvin para poder utilizar la fórmula. ¿Sales? Bien, volumen 2 y temperatura 2 es el volumen y la temperatura final en el sistema. Igual, mismas condiciones de unidades, centímetros cúbicos y grados Kelvin. En el caso de la ley de Charles, la presión es la constante. Por lo tanto, no va a aparecer en la ecuación. Entonces, siempre que me hablen de que la presión es constante en un sistema neumático, o en este caso en algún tipo de problema, o en un sistema físico neumático, si la presión es constante, en donde tengo que, o a la fórmula que tengo que ir a aplicar es la ley de Charles, ¿sale? Siempre que la presión sea constante. Entonces, en la anterior, en la ley de Boyle, la temperatura era la constante, en la ley de Charles, la presión es la constante. En la siguiente ecuación, que se llama la ley de Gay-Lussac, vamos a tener conocimiento de la presión y la temperatura. Presión inicial y presión final, o temperatura inicial y temperatura final. Las unidades de medida que vamos a estar utilizando son iguales que en la ley de Boyle, milímetros de hidrógeno para la presión y para la temperatura utilizamos los grados Kelvin. Como ya mencioné, en todas estas fórmulas siempre se utilizan los grados Kelvin. Si a mí me dan los grados en Celsius, voy a tener que hacer la conversión a Kelvin. Si están en Fahrenheit, vamos a hacer la conversión a Kelvin. En el caso de esta ecuación, que es de la ecuación de Gay-Lussac, ahora quien se pone constante o quien permanece constante va a ser el volumen. Por eso no aparece en la ecuación. Por lo tanto, si me hablan de que el volumen es constante en algún problema o en algún circuito neumático, yo tengo que ir a la ley de Gay-Lussac. La ley general de los gases me habla de que ahora sí existe un cambio en la presión, el volumen y la temperatura. Por lo tanto, yo puedo conocer presión, volumen y temperatura final si tengo la presión, el volumen y la temperatura inicial, o viceversa. Si yo conozco el final, puedo conocer el inicial. Las unidades de medida que se utilizan para la presión, milímetros de hidrógeno, para el volumen, centímetros cúbicos, para la temperatura, grados Kelvin,
y aquí es usado comúnmente cuando la magnitud permanece constante. Ninguna de ellas permanece constante, perdón, ¿sales? Ninguna de ellas está constante. Entonces, todas están cambiando, todas tienen un cambio y por lo tanto, cuando yo me refiero a la ley de los gases es porque tengo un cambio en todas ellas, ¿sí? Si permanecen constantes, entonces me voy a las leyes anteriores, ley de Boyle, ley de Charles o ley de Gay-Lussac. Ok, vamos a hacer un ejemplo sobre estas leyes. Ejemplo 1, un gas ocupa un volumen de 200 centímetros cúbicos a una presión de 760 milímetros de hidrógeno. Nos preguntan, ¿cuál será su volumen si la presión recibida aumenta 900 milímetros de hidrógeno? Como primer caso, vamos a sacar los datos que nosotros tenemos para que se nos facilite la utilización de las leyes. Entonces, los datos que tenemos en el problema es volumen inicial, me está diciendo que tengo un gas ocupa 200 centímetros cúbicos. Es el volumen inicial. La presión inicial inició en 760 milímetros de hidrógeno. Me pregunta el volumen de la presión cuando aumenta. Eso es el final. Entonces, el volumen final no lo tengo, quiero sacarlo. Y la presión final, que es lo que me está dando como dato en la misma pregunta, la presión recibida aumentó a 900 milímetros de hidrógeno. Entonces, 900 milímetros de hidrógeno sería la presión final. Por lo tanto, ¿qué ecuación tiene presión y volumen? Presión y volumen, ¿cuál es la ecuación? Así es, la ley de Boyle. Entonces, vamos a aplicar la ley de Boyle. En este caso, vamos a aplicar esta ley de Boyle. ¿Y qué vamos a hacer? Como me pregunta el volumen, lo que vamos a hacer con la fórmula es despejar la incógnita que desconozco. Sabemos entonces que la ley de Boyle es presión por volumen igual a presión 2 por volumen 2. Por lo tanto, volumen 2 va a ser igual a presión 1 por volumen 1 sobre la presión 2. Si yo sustituyo los valores que tengo aquí en los datos, me va a dar lo siguiente. 700 milímetros de hidrógeno por el volumen, 200 centímetros cúbicos, entre la presión que aumentó, 900 milímetros de hidrógeno. Por lo tanto, tenemos un valor de 168.89 centímetros cúbicos. Aquí se redondeó porque este 8 es infinito, o sea, nos alarga mucho ese 8, entonces por aquí lo redondeamos, pero lo ideal es que cuando nosotros trabajemos con un sistema físico, no hagamos redondeos. Si es teórico, sí podemos hacer redondeos, como es el caso de ahorita, es un problema no real, por lo tanto, sí puedo yo realizar este redondeo, pero si yo lo tuviera de manera física y fuera completamente real, recomendable no hacer ningún tipo de redondeo. Razón, porque los materiales que yo estoy utilizando para realizar esos ejercicios de manera física pueden tener ciertos criterios en volumen y presión que pueden aguantar. Es como una manguera cuando le pones un chorro de agua muy, muy grande. Entonces, ¿qué pasa con esa manguera? Se rompe y explota, ¿no? El agua termina rompiendo esa manguera. Por lo tanto, lo mismo pasa con los sistemas físicos. Si yo llego a tener estos datos de manera física, pues lo ideal es que yo estos datos que estoy sacando con las fórmulas, mejor no lo redondeo y checo muy bien si mis elementos pueden aguantar este tipo de volumen y de presión que estamos sacando. ¿Cómo sacamos las unidades para poder checar bien si nuestra ecuación está correctamente? Vamos a determinar siempre que cuando despejemos nuestra incógnita, sea la variable quien nos diga cuáles son los resultados que debemos de obtener al final.
En este caso, la incógnita me va a decir cuáles serían las unidades que debería de tener yo al final, ¿sales? En este caso estoy sacando volumen, sé que el volumen se mide con centímetros cúbicos, por lo tanto, ahí me estoy dando cuenta de que estoy bien. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo mal mi despeje? Pues a lo mejor sí puedo saber que el volumen vale centímetros cúbicos, pero no me está saliendo. Entonces, ¿cómo hay que verificarlo? Hay que checar que yo las unidades que no vaya a utilizar, una arriba y una abajo, una arriba y una abajo para poder eliminar esas unidades y poder tener la unidad a la que pertenece mi incógnita, ¿sales? Tanto presión o bien volumen en el caso de esta ley. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita sobre la ley de Boyle? Ok. Voy a continuar entonces con la ley de Charles. Y en el ejemplo de la ley de Charles, tenemos aquí, si tienes un gas a una temperatura de 25 grados centígrados y un volumen de 70 centímetros cúbicos a una presión de 586 milímetros de hidrógeno, ya aquí tengo 3 datos diferentes, me pregunta, ¿qué volumen ocupa este gas a una temperatura de 0 grados centígrados si la presión permanece constante? Vamos primero, siempre en un problema, vamos a primero a checar qué datos me está dando, iniciales y finales, porque a veces vamos a tener que en algunos datos pueden estar los finales, pueden estar al inicio y los iniciales pueden estar al final, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, iniciales me dice, un gas tiene una temperatura, ese es inicial, ya me está diciendo que inicia con 25 grados centígrados, temperatura inicial 25 grados centígrados, e inicia con un volumen de 70 centímetros cúbicos, volumen 1, 70 centímetros cúbicos, y también inicia con una presión de 586 milímetros de hidrógeno, 586 milímetros de hidrógeno para la presión inicial. La pregunta fue, ¿qué volumen ocupa? Entonces, el volumen final es el que desconozco. Si este gas a una temperatura de 0 grados centígrados, entonces la temperatura final quedó en 70 grados centígrados. Quiere decir que de haber estado tan alto en la temperatura, ahora se redujo. Entonces, si la presión permanece constante, entonces la presión final es constante, aquí ya me está dando un dato muy importante para nosotros, la presión es constante, por lo tanto estos 586 milímetros de hidrógeno son aplicados tanto en el inicial como en el final, por lo tanto, al ser constantes, yo voy a utilizar, ¿qué ecuación? Tengo volumen y temperatura. ¿Qué ecuación? Si la presión es constante. No, la ley general de los gases, no, acuérdense que la ley general de los gases me dice todas cambian. Todas, absolutamente todas van a cambiar inicial y al final. Entonces, la que utilizo es la ley de Charles, donde no está la presión, donde la presión es constante. Entonces, la ley de Charles me va a decir que la presión es constante, por lo tanto, voy a aplicar la ley de Charles. Hay que aplicar el despeje, volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre la temperatura 1. Importante, dijimos que todas las temperaturas en cualquiera de las ecuaciones tienen que estar convertidas a grados Kelvin. Por lo tanto, tengo aquí 25 grados Celsius y 0 grados Celsius, hay que convertirlos a grados Kelvin. ¿Cómo se convierten? Grados Celsius más 273 y me salen los grados Kelvin. Entonces, ¿qué unidad tengo primero? 25 grados Celsius más 273 me va a dar 298 grados Kelvin. En la temperatura 2 tengo 0 grados Celsius más
273 y me va a dar lo mismo, ¿no? 273 grados Kelvin. Por lo tanto, cuando yo despejo esto, ahora vamos a ver cómo voy a hacer la sustitución. 70 centímetros cúbicos, que es el volumen 1, por 273 grados Kelvin, que es la temperatura 2, sobre 298 grados Kelvin, que es la temperatura 1. Por lo tanto, si aplico yo esta ecuación, 70 por 273 entre 298, me va a dar 64.13 centímetros cúbicos. Aquí me faltó el cúbicos, nada más hay que agregarle el cúbicos, por favor, no se les vaya a olvidar, porque no son centímetros, no es una unidad de distancia, sino una unidad de volumen. Bien, ¿dudas con la ley de Charles? Ok, vientos huracanados. Vamos ahora con el siguiente ejemplo y me dice lo siguiente. Una masa dada de un gas recibe una presión absoluta de 2.3 atmósferas. Ya estamos hablando de una presión. Su temperatura es de 33 grados centígrados y ocupa un volumen de 850 centímetros cúbicos. Viene aquí ya la pregunta. Si el volumen del gas permanece constante, ya empieza a decirnos que es constante, y su temperatura aumenta a 75 grados centígrados, ¿cuál será la presión absoluta del gas? Bien, primero vamos con los datos. Presión 1 me dijo que iniciaba en 2.3 atmósferas. La temperatura inicial con la que empieza el sistema es de 33 grados centígrados. El volumen inicial con el que empieza este sistema es de 850 centímetros cúbicos. Ya casi en la pregunta me está diciendo que la temperatura aumentó, por lo tanto el sistema se fue calentando, es la temperatura final, el que está alcanzando 75 grados centígrados. Me pregunta cuál es la presión absoluta, desconozco entonces la presión, y me dijo que el volumen del gas permanecía constante. Entonces el volumen final es constante. Si el volumen es constante, quiere decir que este volumen 1 y este volumen 2 son iguales, se van a anular en este momento para poder sacar nosotros de manera más fácil la ecuación. Entonces, ¿qué ecuación me habla sobre presión y temperatura sin tomar en cuenta el volumen? Exacto, la ley de Gay-Lussac. Entonces, nuevamente, igual que en los ejercicios anteriores o que en el ejercicio anterior, recordamos que la temperatura debe de estar en Kelvin. Entonces hay que hacer una conversión de la temperatura en Kelvin. Vamos a hacer la conversión. Temperatura 33 grados centígrados más 273 me va a dar 306 grados Kelvin. Si hago la conversión de la temperatura 2, que pertenece a 75 grados centígrados, a 75 grados centígrados le sumo 273, me va a dar 348 grados Kelvin. Despejando la ecuación de ley de Gay-Lussac, estoy buscando a la presión 2, entonces presión 2 va a ser igual a la presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Por lo tanto, cuando yo haga la sustitución, me va a salir lo siguiente. La presión 1 es 2.3 atmósferas, la temperatura va a ser 348 grados Kelvin y la temperatura 1 son 306 grados Kelvin. ¿Qué unidad me salió? Atmósferas por ser presión. Estamos utilizando las atmósferas. Entonces, al hacer 2.3 por 348 entre 306, me va a salir 2.6 atmósferas. Esa sería la cantidad de presión que estoy utilizando en este sistema.
A ver si alguien observó algo aquí en este ejercicio que acabamos de hacer. ¿Alcanzaron a observar cuáles son las unidades que estamos utilizando? Sí, ¿qué unidades estamos utilizando aquí? A ver si alcanzan a observar la situación que tenemos nosotros aquí en este ejemplo y que yo expliqué hace un momento cuando estuve explicando las leyes, en qué unidades tenía que irse manejando cada una de ellas. Que hace rato mencioné yo algo importante y, y es importante porque ustedes van a empezar a hacer sus ejercicios y si no observaron esto, luego me van a estar preguntando. Voy a regresarme un poco a las leyes y aquí lo podemos ver mejor. ¿Qué unidades están utilizando? Ajá, milímetros de hidrógeno. Y acá, ¿qué estamos utilizando? Atmósfera, no átomos. Pero bueno, sí es algo parecido a eso. Ok. ¿Qué pasa entonces aquí? Es algo importante que sí tienen que saber. Mientras estemos dentro de las unidades del sistema inglés, en este caso no estemos pasando de las europeas a las inglesas de manera, ¿cómo se llama? Directa, en este caso las atmósferas, ya sabemos que sí pertenecen al sistema inglés, no son pues no son de Alemania o de Estados Unidos cuando utilizaban otro tipo de elementos. En este caso ya estamos hablando de que las unidades aquí son importantes porque si están dentro del mismo sistema inglés en el que todo el mundo las puede ocupar o todo el mundo puede ocupar ese tipo de unidad y que las conoce, entonces sí puedo yo aplicarla en la fórmula, cuidando siempre que siempre mantenga yo la temperatura igual. En este caso, por eso es que los grados centígrados sí se mantuvieron en Kelvin para mantener las unidades. En este caso, no nos afecta si la presión está en atmósferas o en milímetros de hidrógeno, ¿sales? Entonces hay que tener en cuenta que también eso puede afectarnos, porque si a ustedes, por ejemplo, dicen, pues me voy a ir con lo que dijo la maestra y los grados centígrados como están en el sistema inglés, a esos no los cambio y entonces voy a cambiar las atmósferas a milímetros de hidrógeno. No, esto solo aplica con la temperatura, cuando la temperatura sí la cambiamos, pero las atmósferas o la presión no la estamos cambiando, ¿sales? La presión no la podemos estar cambiando a nuestro antojo. Entonces, de alguna manera, si el problema me dice o inicia con milímetros de hidrógeno, yo lo tengo que terminar con milímetros de hidrógeno. Si yo lo inicio con atmósferas, lo termino con atmósferas. Y siempre y cuando estén en el mismo sistema inglés. Si es, por ejemplo, no sé, otra medida de presión, por ejemplo, es exacto, los PCIs.
Entonces, tenemos, por ejemplo, los PCIs, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa aquí? Si yo tengo PCIs aquí y sigue perteneciendo dentro de esa tabla del sistema inglés, entonces quiere decir que yo también voy a terminar aquí con PCIs, ¿sales? No voy a cambiar de PCIs a atmósferas, ni tampoco voy a cambiar de PCIs a milímetros de hidrógeno, sino que los voy a mantener y el único que va a cambiar es la temperatura a grados Kelvin, ¿sales? Bien. Aquí me está diciendo una masa de hidrógeno, tengo un gas que ocupa un volumen de 2 litros, ese es lo inicial, inicia con una temperatura de 38 grados centígrados y una presión absoluta de 696 milímetros de hidrógeno. Pregunta cuál es la presión, porque la temperatura aumentó a 60 grados centígrados y el volumen aumentó a 2.3 litros. Cuando el gas se empezó a calentar, me aumentó ese volumen y por lo tanto ahora ya no sé cuál es la presión con la que está trabajando ese sistema. Por lo tanto, vamos a sacar primero todos los datos iniciales. Iniciales es la presión, son 696 milímetros de hidrógeno, temperatura inicial 38 grados centígrados, volumen inicial 2 litros, temperatura final 60 grados centígrados, presión final es la que desconozco, volumen final 2.3 litros, que fue cuando se calentó y entonces me otorgó mayor cantidad de litros. Vamos a hacer la conversión de las temperaturas. Ya dijimos que 38 grados centígrados más 273. Y los 60 grados centígrados más 273 corresponden a 311 y 333 Kelvin. Para poder hacer el despeje de manera más rápida y más fácil, vamos a ocupar que este término de la temperatura lo pasemos hacia arriba. Por lo tanto, cuando nosotros pasamos hacia arriba, recuerden que se intercambia, ¿no? Es cruzado. ¿Para qué? Para que no afecte en números positivos o números negativos. Pues para mantenerlos todos en números positivos sin que nos afecte, el T1 lo vamos a pasar hacia el otro lado del igual para que no afecte como número negativo y el T2 lo pasamos del otro lado del igual, ¿sale? Lado contrario en el que está, para que no afecte con un número negativo. Entonces, una vez que la tenemos de esa manera, nos es más fácil despejar. ¿Cuál estamos despejando? La presión 2. Por lo tanto, la presión 2, todo lo demás, todo lo que está después de la presión 2 o antes de la presión 2 del igual, toda esta parte se va a mantener igual. Por lo tanto, presión 2 va a ser igual a presión 1, volumen 1, temperatura 2. Lo voy a dividir entre, ahora sí, como estos los tengo al lado de la presión 2, ¿qué hago? Los bajo para el otro lado para que pueda yo sacar el despeje, para que esta presión 2 se quede solita. Entonces se queda volumen 2 por temperatura 1. Así sería el despeje, ¿sí? Ahora sí. Ahora sí vamos con la sustitución. La presión 1 dijimos que es 396 milímetros de hidrógeno por 2 litros, que es el volumen, por 333 grados Kelvin, que es la temperatura 2, ¿sales? Aquí, temperatura 2. Sobre el volumen 2 es 2.3 litros, y la temperatura 1, que es 311 grados Kelvin. Acá hicimos la conversión, 311 grados Kelvin. Si hago ahora sí esta multiplicación completa y la división, me va a salir 648.03 milímetros de hidrógeno. Así sería el resultado de la presión que yo tengo como milímetros de hidrógeno. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta acerca de la ley de los gases? Exactamente, vimos que entonces la presión bajó.
Aumentó la temperatura y aumentó el volumen, pero la presión entonces bajó. La presión que yo tengo ahora en el sistema es menor que con la que inicié. ¿Por qué? Por el calentamiento y el sobrevolumen que tuvimos. Entonces ahí también existe una relación. Y sí, es muy buena observación, Carlos. Muy buena tu observación. Vamos a seguir con ahora el principio de Pascal. El principio de Pascal nos va a decir que si toda presión que se ejerce sobre el líquido encerrado en un recipiente y se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido o a todas las paredes del recipiente, o sea, yo ejerzo la misma presión en estos puntos de manera igual, entonces voy a tener que se va a generar una presión de la misma forma del otro lado. O sea, si yo la aplico aquí, se va a aplicar del otro lado. Si yo la aplico de este lado, se va a aplicar también del lado contrario. Por lo tanto, tengo una relación de fuerza y área. Entonces, la fuerza obtenida por el émbolo mayor o el área obtenida por el émbolo mayor, le estamos diciendo émbolo mayor a esto que parece pistón o que en donde estamos haciendo el ejercicio de la fuerza. Entonces, si yo tengo fuerza y un área, quiere decir que va a ser aplicada igual y de la misma manera a la magnitud de fuerza y a la magnitud de área del émbolo menor, a este lado de acá. Si yo lo aplico aquí, se aplica igual acá. Y si yo lo aplico aquí, también se aplica del otro lado, ¿sales? ¿Cuáles son las unidades que vamos a manejar en el principio de Pascal? Para la fuerza son los newtons, para el área son los metros cuadrados. ¿Qué quiere decir este principio de Pascal para nosotros en neumática? Cuando nosotros tengamos un sistema que vamos a desconocer en fuerza, pero conocemos su área, pues entonces a lo mejor también conocemos su presión, porque nosotros a lo mejor estamos ejerciendo una cierta presión en un punto, vamos entonces a poder conocer el área y la fuerza del lado contrario. Ejemplo, este principio de Pascal se aplica a los elevadores que utilizan los mecánicos. Ven que tienen una palanquita o un pedal que ellos van presionando y conforme van presionando se va generando una presión para que entonces el auto vaya subiendo, ¿no? O a lo mejor lo utilizan para las llantas, ¿no? Para ir subiendo las llantas. Entonces justamente el principio de Pascal es aplicado a esas formas. Una forma pequeña que yo puedo tener, un émbolo pequeño, puede hacer una gran fuerza o una gran presión para aplicarse en un émbolo más grande, siempre y cuando estén conectados. Si no están conectados, pues es obvio que no vamos a tener una relación así, ¿vale? Bien, ese es el principio de Pascal. ¿Cómo se aplica este principio de Pascal? Bien, tenemos otro ejemplo. ¿Qué magnitud de fuerza se obtiene en un émbolo mayor de una prensa hidráulica cuya área es de 100 centímetros cuadrados cuando un émbolo menor de un área de 15 centímetros cuadrados se le aplica una fuerza cuya magnitud es de 200 newtons? Igual que en las leyes de Charles y las leyes de Boyle, voy a primero a sacar todas las unidades que yo tengo. Primero me está diciendo la fuerza del émbolo mayor, no la conoce, el área del émbolo mayor es de 100 centímetros cúbicos, el área del émbolo menor 15 centímetros cúbicos y la fuerza del émbolo menor es 200 newtons. Aquí voy a cambiar nada más la F minúscula por una F que es como cursiva para que la podamos diferenciar nada más, para que no se confunda con la F que tenemos del émbolo mayor. Entonces la ecuación queda de la siguiente manera. La fuerza del émbolo mayor va a ser igual a la fuerza del émbolo menor por el área, igual que como hicimos en los despejes de la ley de Boyle. Si nos fijamos, la fuerza mayor
es igual a la fuerza sobre el área menor. Fuerza sobre el área menor, se están quedando igual. ¿Quién se pasó hacia arriba para que no nos afecten los números negativos y al mismo tiempo tenga usted la F del émbolo mayor o la fuerza del émbolo mayor solita? Utilizamos que el área del émbolo mayor se subió acá arriba, ¿sales? Entonces quedó fuerza por área del émbolo mayor sobre el área del émbolo menor. Por lo tanto, sustituyendo la ecuación, vamos a tener 200 newtons, que es la fuerza del émbolo menor, por el área del émbolo mayor sobre el área del émbolo menor, 15 centímetros cúbicos, perdón, 15 centímetros cuadrados. Por lo tanto, eso me va a salir 1333.33 newtons. Esa sería la fuerza que está aplicada a este ejercicio. Sería todo por el día de hoy. Muchísimas